una visita muy importante, la del secretario Marco Rubio a nuestro país. Ya escuchábamos parte del comunicado conjunto, también de la conferencia de prensa, en donde directamente le pregunté al secretario Rubio sobre el tráfico de armas hacia México y cómo esto pues amenaza justamente lo que le piden a los países latinoamericanos, particularmente a México, que combata, que es la capacidad de las organizaciones narcoterroristas de amenazar el orden democrático, el Estado de Derecho. Y por supuesto, pues la acusación de que estas organizaciones transnacionales tienen ramificaciones y operaciones en México, no solamente las mexicanas, sino, por ejemplo, la que dirige, según un gran jurado en Nueva York, el líder venezolano Nicolás Maduro. Bueno, sobre todo esto vamos a platicar con John Feely, el embajador estadounidense, ex encargado de negocios en la Embajada Americana en la Ciudad de México, ex embajador en Panamá. Querido John, un gusto tenerte como siempre en este espacio. Gracias por tu tiempo. Enrique, siempre un gusto estar contigo, hombre. Bueno, la conferencia terminó un poco secuestrada, la conferencia conjunta por el tema de Venezuela, pero era de esperarse, sobre todo en la coyuntura de lo que ocurrió ayer. Así que si te parece, empezamos por ahí. El efecto Venezuela en la relación entre Estados Unidos, México y el resto del hemisferio. Mira, yo creo que lo que vimos ayer realmente fue algo que era esperado, previsibles, pero solo dada la circunstancia de que Donald Trump es el presidente. Tú y yo sabemos, Enrique, que por más de 3, 4 décadas, Estados Unidos, en colaboración con otros países aliados en contra del narcotráfico, ha colaborado en el Caribe para hacer la interdicción marítima, ¿verdad? Eso es algo, como quien dice, pan de cada día. Pero lo que vimos ayer fue algo muy distinto, porque no fue la Guardia Costanera, no había necesariamente los protocolos, los precedentes, los procedimientos que se utilizan tradicionalmente para detener una lancha, narcolancha, sospechada de llevar drogas a los Estados Unidos o a cualquier país en mares internacionales. Lo que vimos ayer literalmente fue fueron imágenes que estamos más acostumbrados a ver desde Irak o Afganistán. La obliteración de una pequeña lancha y no sabemos quiénes estaban a bordo, cuál era el cargamento o bajo cuáles condiciones Estados Unidos decidió abrir fuego. Sí. Es justo lo que decía Marco Rubio en esta conferencia de prensa. No funciona esta estrategia de interceptar embarcaciones, interceptar el flujo de drogas hacia Estados Unidos. Lo que funciona es la fuerza y este es el mensaje que está enviando el presidente Trump con esta acción. Es un cambio fundamental y que parte de algo que es muy real, John, que durante muchos años sabemos de este flujo, de este tráfico y la estrategia hacía muy poco por solucionar el problema de raíz. Mira, eso es una consideración legítima. Yo mismo participé por muchos años en el desarrollo de varios operativos para tratar de parar o minimizar el flujo de drogas. Lamentablemente, Enrique, la demanda para las drogas en los Estados Unidos sigue muy fuerte y siempre donde hay una demanda y hay una ecuación económica como la que existe en el narcotráfico, va a haber alguien para hacerlo. Pero mira, hay una consideración que yo creo que el pueblo norteamericano va a tener un serio problema cuando se dé cuenta. Y es que si tú abres fuegos, así como lo hicieron ayer, ¿qué pasará cuando maten a inocentes? ¿Qué va a pasar el día que abran fuego en una lancha sospechada de ser narcotraficantes y resulta que sean migrantes, pobres? ¿Qué pasa si hay un yate de un ente privado o de un multimillonario y abren fuego por error? Eso, cuando se hace actos de guerra, y eso fue un acto de guerra, y Donald Trump tiene toda la legitimidad con la designación del Tren de Aragua como
Organización Internacional de Terrorismo, aunque muchos aquí dudamos que Estados Unidos esté siendo invadido por ellos, pero él tiene la cobertura de legalidad, pero abrir fuego sin saber a ciencia cierta o sin hacer una operación de abordamiento en alta mar, perdóname, pero eso nos va a conllevar problemas. Sí, sí, justo sobre esta corresponsabilidad de la que hablas, en cómo el origen, la causa de raíz del narcotráfico, pues es una ecuación económica de oferta y demanda, y que se ha hecho muy poco en el frente de salud pública en los Estados Unidos para combatir la demanda de estas sustancias ilegales. Se calcula que hasta 25 millones de personas consumen algún tipo de sustancia ilegal en Estados Unidos todos los días. Es un mercado muy atractivo y alguien va a encontrar no solamente las organizaciones criminales que pues geográficamente tienen esa posibilidad logística, pero ya también grupos vinculados con China, con Sudamérica, con el resto del mundo. La otra parte de esa corresponsabilidad pasa por las armas y de eso le preguntaba al secretario Rubio. Hay un discurso desde la Casa Blanca en donde se habla de la vulnerabilidad institucional, de la penetración de la corrupción y de la impunidad en México, en Latinoamérica, por el poder del narcotráfico. Y ahora, como organizaciones terroristas, pues esto es todavía más delicado porque pues cualquier entidad que colabore con esas organizaciones terroristas estaría apoyando a una organización designada como tal, y subiendo el costo que esto tendría en términos legales. Yo te pregunto, John, ¿por qué Estados Unidos, en ese contexto, permite que fabricantes de armas en Estados Unidos y empresas que comercializan armas en Estados Unidos pues apoyen a organizaciones terroristas que amenazan esa democracia o ese orden democrático y esas instituciones en toda la región? Parece un poco contraproducente, ¿no? Mira, la respuesta es sencilla y bastante cínica, Enrique, es por plata. Por plata. Los fabricantes de armas en Estados Unidos, por muchos americanos, no importan los mexicanos o extranjeros, pero por muchos americanos están muy criticados por manufacturar armas que maten a gente. Nosotros tuvimos una tragedia aquí hace una semana en una escuelita en Minneapolis, donde una persona, obviamente, con problemas de salud mental, se compró 4 armas y publicó en sus redes que era muy fácil conseguir las armas. Eso sí es un problema muy de fondo de los Estados Unidos, no solo en los Estados Unidos. Tenemos una enmienda, una segunda enmienda, y es un debate político. Pero ¿Sí? respecto al Río de Hierro o las armas que fluyen desde los Estados Unidos de México, hay una palabra que tú utilizaste que yo jamás he oído en Washington con este gobierno, y es corresponsabilidad. Yo me acuerdo muy bien, Enrique, cuando estaba trabajando en la Embajada en México con anteriores gobiernos, esa palabra era una palabra que se utilizaba muchísimo, porque no es exclusivamente problema de los gringos que fluyen hacia el sur a las armas, y no es necesariamente problema de los mexicanos que fluyen la droga hacia el norte. Todo es vinculado, ¿me entiende? Sí. John, te saluda Paco Almaraz. Con tu experiencia en Panamá y sabiendo cómo Estados Unidos plantea la cooperación, ¿hasta qué punto puede influir en política interna sin llegar a la injerencia? Mira, esto es siempre un cordón flojo, Enrique. Estados Unidos por muchos años ha tenido digamos, una reputación, quizás merecida en algún momento en el pasado, pero en los últimos, yo diría, 25, 30 años, Estados Unidos siempre ha tratado de mantener lo que es un equilibrio entre la colaboración con los gobiernos y los pueblos amistosos y el ejercicio de su poder. Lo que estamos viendo hoy día en Washington y desde la política Primero América es que ahora no hay consideración. Ahora, si Donald Trump, su gobierno, sus ministros o secretarios piensan que quieran ejercer el poder, ellos lo van a hacer. Estamos efectivamente volviendo
a lo que era el escrito de Tucídides, el historiador griego, donde los fuertes hacen lo que quieran y los débiles sufran lo que tienen que sufrir. Sí. John Philly, como siempre, un privilegio y un gusto platicar contigo. Te mandamos un muy fuerte abrazo y muy buenas tardes. Abrazos, Enrique, muchas gracias.